Flor y Canto y la Pastoral Profética de la Diócesis de Querétaro presentan Invocación al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. Luz que penetras las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito, salva al que busca salvarse, y danos tu gozo eterno. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. ¿Qué tal, amigos? Los saludamos nuevamente para continuar con nuestra lección divina. Padre. Ya estamos en el tercer domingo. Y así ya para algunos. Esto va caminando muy rápido, ¿verdad? Muy a prisa. El año va rápido. Sí, caray. Va rápido. Chela, pues bienvenida. Padre, yo encantada, una bendición siempre compartir la palabra con usted, con ustedes. Ya me di cuenta que eres una amante de la palabra. Sí, Padre, sí, Padre. Qué bueno, gracias, Sí, qué bueno sí, que lo nos das soy, también sí, lo testimonio soy. de eso. Bueno. Muy bien. Bueno, pues vamos a iniciar nuestra lección. Hoy domingo especial, ¿verdad? El tercer domingo muy es especial el domingo, este domingo de la palabra del Señor, el domingo de la celebración, que el Papa nos ha invitado a que le demos un realce, una importancia muy especial Este día y en lo sucesivo. Claro, de aquí en adelante. De aquí en adelante, sí, precisamente. Eso es a lo que estamos llamados y a lo que estamos invitados. Entonces, es un domingo especial, como ya lo decía el Padre, sí. Tercer domingo del tiempo ordinario, donde se ha instituido este domingo de la palabra, Sí. para que en lo sucesivo se vuelva a vivir diario, pero dándole un énfasis especial este domingo tercero de la palabra. Y el Evangelio, Padre, que vamos a meditar el día de hoy, continuamos con Mateo, nuestro ciclo A de Mateo, y Correcto. es el capítulo 4, versículos del 12 al 23. Muy bien, para que lo vayan buscando ahí nuestros amigos. La tengan Mateo a la mano. capítulo 4, versículos del 12 al 23. Bien, pues, ¿Sí? adelante, si Sí, gustas vale. con hacer la lectura. Cuando oyó que Juan había sido entregado, se retiró a Galilea, pero dejó Nazara y fue a residir a Cafarnaúm junto al mar, en el territorio de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, allende el Jordán, Galilea de los paganos. El pueblo que habitaba en tinieblas ha visto una gran luz. A los que habitaban en paraje de sombras de muerte, una luz les ha amanecido. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: convertíos, porque el reino de los cielos ha llegado. Caminando por la ribera del mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, largando las redes en el mar, pues eran pescadores. Les dijo: venid conmigo y os haré pescadores de hombres. Ellos dejaron las redes al instante y le siguieron. Siguió caminando y vio a otros 2 hermanos, Santiago el de Zebedeo y su hermano Juan, que estaban en la barca con su padre Zebedeo arreglando sus redes, y los llamó. Ellos dejaron al instante la barca y a su padre y le siguieron. Recorría Jesús toda Galilea, enseñando en sus sinagogas, proclamando la buena nueva del reino y sanando las enfermedades y dolencias de la gente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, pues después de la lectura, ¿verdad? Que siempre, repito, sugerimos 2 o 3 lecturas más al respecto para
descubrir los elementos que nos ofrece el texto para nuestra lección divina. Así es. Pueden nuestros hermanos allá detener la grabación, detener el alexio en sus computadoras, en sus teléfonos y continuar. Vamos nosotros a ir ya dando algunos elementos muy importantes para el texto de ahora, que es un poquito más largo y nos pasamos sí. del Evangelio de San Juan de hace 8 días a este Evangelio de Mateo. Que vamos a meditar el tercer domingo. El tercer domingo del tiempo ordinario. Muy bien. Si nos fijamos, ¿verdad? Comienza ahora el texto diciendo que Juan ha sido apresado. Juan ya estaba haciendo su misión, la misión de preparar el camino del Señor, de bautizar, de invitar a la penitencia. Ya lo había presentado, ya todo, sí. Y es aprendido. Y es aprendido, está preso en los territorios del rey Herodes. Luego, Jesús se empieza a manifestar, se empieza a dar a conocer. Se fue a vivir a Cafarnaúm, junto al mar, en los límites de Zabulón y Neftalí, dice el texto, para que así se cumpla la Escritura. La Escritura, y con ese cumplimiento de Escritura, bueno, pues Él se ajusta a las profecías. Todo lo que va a hacer va a empezar a ajustarse a las profecías. De hecho, vale la pena decir que el Evangelio de San Mateo es un evangelio dirigido a los judíos. A los judíos. Que se hacen cristianos. Y por eso, para que ellos entiendan, siempre es la intención de que hace referencia al Antiguo Testamento y que se está cumpliendo en Jesús. Correcto. ¿Sí? Las profecías se están cumpliendo en Jesús. Ajá, entonces por eso este texto, ¿verdad? Que se cita. Exactamente, se retira a Galilea, se establece, o sea, su residencia la pone en Cafarnaúm, ahí en Cafarnaúm, en ese puerto. Muy bien. Luego, un segundo elemento que ofrece en el versículo 17, dice que comenzó a proclamar el mismo mensaje que Juan: conviértanse. Entonces, es una, digamos, continuidad del mensaje que de la prédica. De la predicación que tenía Juan el Bautista. Ahora Jesús le está dando seguimiento. Ahí como que no hay rompimiento, sino que hay una continuidad. Para que se preparen, para que se dispongan a la llegada del reino de los cielos. Allá, para que viniera el Mesías, acá Jesús, para que se haga presente el reino de los cielos. Y sí hace énfasis porque el reino de los cielos ha llegado. Ha llegado, exactamente. Y también algo importante, Padre, Mateo, precisamente como les escribe a los judíos cristianos. Entonces, sí, para ellos no decían el nombre de Dios. Ah, es cierto. Él respetó eso. Para la comunidad que decían escribe, cielo. El cielo, el reino de los cielos ha llegado, respetando que no se debería de pronunciar el nombre de Dios no se pronuncia. Muy bien. Entonces el reino de los cielos. Después hace el llamamiento de los primeros discípulos, ¿no? La vocación de estos discípulos. Llama a los que va a ser primero a Pedro y Andrés, y después los otros hermanitos, que son Santiago y Juan. Les va a estar llamando. Les dijo: venid conmigo y os haré pescadores de hombres. Pero los va llamando de 2 en 2, ¿si te fijas? Sí, primero a los hermanos y luego otros Pedro hermanos. Y Andrés, y posteriormente Santiago y a Juan. Les va a llamar. Hay un padre de la iglesia, San Alejandro Magno, que va a mencionar que los llama de 2 en 2 porque el mandato después va a ser doble: amar a Dios y amar al prójimo. Por ahí un comentario al respecto de esto. Por eso es que los llama de 2 en 2. Bueno, solo dicho de paso. No, y bien para que se puntualice también eso. No, yo no puedo decir que amo a Dios y no amo al prójimo. Es el toma y daca, ¿no? Es un ping-pong. Y por otro lado, también completa lo del testimonio, que se requieren 2 para que den el testimonio. Y de hecho, cuando misionamos, después vamos a entender. Así va la situación. Bueno, entonces, ya que hace el llamado, dice que los llama, dejan las redes, los siguen. Dejan al instante las barcas. La barca es su padre, su familia. Y también podemos hacer mención, Padre, de que si ellos dejaron al instante la barca, pues si tenían barquita, no eran como pordioseritos, ¿no? Que les llamé y les dije: tenían un trabajo, tenían porque no estaban haciendo nada. Exacto, tenían un oficio, tenían una vocación, y el Señor los llama y ellos escuchan al Señor, aceptan el llamado del Señor y dejan sus cositas y van con Él. Y siguen con Él, porque inclusive dejan al Padre. Al padre, la familia. A Zebedeo lo dejaron y le siguieron.
Después ya Jesús empieza a recorrer toda la Galilea. Significa que ya van siguiéndole todos sus Ya le van discípulos, siguiendo ya van los que han detrás de él. estado llamando. Van escuchando. Y van hay viendo algo lo que importante, él enseñaba en sus sinagogas. hace. Correcto, sí. Eso es importante marcarlo. ¿Qué En significa? sus sinagogas, en los lugares de ellos, no en los de él, sino que está ampliando. Él va hacia todos, ¿no? No nada más. Y aprovechan los momentos, los momentos días de reunión, de reunión que ya de se ellos tienen. para poder hacer presente este reino que ya nos Y está sobre todo, anunciando. anunciarles la novedad Es la que Jesús novedad. les Él trae. trae esa novedad. Ajá. Sí, él trae la novedad. Proclamando la buena nueva, que es la novedad de la que habla el Padre, del reino, Sí. y sanando las enfermedades y dolencias de la gente. Sí, porque va a realizar también muchos milagros. Muchos No solamente milagros. va a predicar Jesús, o va a decir palabras, va a anunciar el reino de los cielos. Palabra, de Sí. hecho, de obra. Y todo. también va a hacer obras, acciones, gestos muy concretos de sanar, de curar, de liberar a Dar de otro. comer, Ajá, ajá. o sea, atender las necesidades de la gente, Sí. en un todo. Y de ese modo, el reino de los cielos podemos entender que no solamente son palabras bonitas, discurso, sino también acciones, gestos muy concretos. Bueno, yo visualizo el reino de los cielos en ese quehacer que nos corresponde hacer para librarnos de la muerte eterna. Sí, y sobre todo dando a conocer la apertura que nos hace Dios de entrar a su reino, de ser parte de sus elegidos. De los elegidos. Entonces, en ese sentido, no solo para librarnos del mal, sino también para abrirnos la salvación. Pero en ese sentido, Padre, yo, bueno, así como lo visualizo, qué bueno que me puntualiza eso, es en la medida que yo haga el bien, en esa medida yo estoy ganando reino y estoy sembrando reino. Así Es por consecuencia, ¿no? Sí, por claro. añadidura, dice. Y claro, Lo demás se me dará. y te vas por alejando añadidura. del mal también, lo vas dejando Lo voy atrás. dejando, entonces me voy rescatando. Así es. En el quehacer, en el bien hacer, me voy rescatando. Ah, ¿Por qué? Porque estamos nuevamente, como decía usted en el comentario Sí. de este Santo Padre de la Iglesia, yo hago y hago aquí, pero también estoy abonando allá. Para allá, sí, Ujú. claro. Muy bien. El doble, Que es a lo que estamos el doble llamados. mandamiento, ¿no? Que es a lo que estamos llamados a final de cuentas. Vamos a pasar al Este segundo es punto. nuestro texto, claro que sí. Porque creo que son bastantes elementos. Sí, hay Creo- muchos elementos ya- que ustedes también pueden seguir buscando, Ujú, pueden ujú, seguir sí. profundizando, sobre todo en ese llamado. A mí me llama la atención el llamamiento Ok, que los hace. pues vamos a ver, y a que ellos profundizar dicen, ahora en la meditación profundizamos, y si ujú. quieres ahí puntualizar tú el aspecto de qué me dice el texto, qué nos Sí, dice la claro. meditación. Si quieres hacer ese comentario que veo que lo tienes aquí ya para comentarlo en la boca. Sí, Sobre el llamamiento. sobre el llamamiento. A ver, dime, Bueno, compártenos. en ese llamamiento a mí me llama mucho la atención la docilidad de ellos Sí. a que el Señor no es vengan, o sea, es que luego uno muchas veces hace las invitaciones, los Sí. invitamos a la escuela, que se formen, Ajá, a que a la vengan, parroquia, conozcan al la grupo, parroquia, al grupo, a que sí, o sea, sí, somos apáticos a ese llamado, ¿sí? ¿Por qué somos apáticos? Porque no tenemos abiertos, no los oídos aquí, sino los oídos de acá, los oídos del corazón. Sí. Y aquí Pedro, aquí Andrés, aquí Santiago, aquí Juan, que nos ponen de manifiesto la docilidad que hay en ellos para no ser sordos al llamado del Señor. Que en el momento que el Señor les dice, síganme, vengan conmigo, Sí, dejando todo eso. lo dejan todo, pero en ese dejar todo, Padre, Él también les dice, ustedes son pescadores de sus redes, Sí. pescadores de animalitos, de peces, pero yo los voy a hacer pescadores de hombres. Ujú. Entonces, uno muchas veces tiene miedo de decir, yo no puedo abandonar esto, yo no puedo dejar esto, mi comodidad, mi confort, Sí. no salir de esa zona donde yo me siento a gusto para poder hacer frente a lo que el Señor me está pidiendo. Y olvidamos y perdemos de vista que el Señor me llama, pero no me quita mi esencia. El Señor me llama, pero no me quita mi chamba. ¿Sí me explico? Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque dentro de lo que yo hago, yo puedo seguir sembrando ese reino al cual estoy llamada, seguir haciendo mi quehacer. Claro. ¿Sí? Sí, eso es maravilloso porque efectivamente el llamamiento que Dios nos hace también a nosotros de seguirlo, de participar de la construcción de su reino, de la misión de la iglesia, de la predicación, de todo lo que hace Jesús,
Yo creo que es fundamental que nosotros también nos sintamos, por un lado, dichosos, bendecidos, porque somos elegidos, Él nos ha llamado. Él nos ha llamado para contribuir, para recibir de Él esas bendiciones y después comunicarlas, compartirlas, llevarlas a otros hermanos. Pero y además, Padre, somos llamados, todos somos llamados de alguna o de otra manera. Lo que pasa es que no escuchamos ese llamado. Nos hacemos sordos, nos hacemos de rogar o simple y sencillamente... Pues no, a mí, no, eso no, eso no. Por eso lo que dice del texto de Isaías, ¿verdad? Que se cumple en la Escritura, que el pueblo que habitaba en tinieblas vio una gran luz. Esa luz. Esa luz que viene de Él, que viene de lo alto, que es Jesús mismo. Que nos ilumina. Yo creo que hoy en nuestro mundo que estamos viviendo, mucha tiniebla. Hemos iniciado el año hablando mucho de Jesús luz, ¿verdad? De la Epifanía, pues, que celebramos hace domingos atrás. Esa es la manifestación, es esa presencia de Dios al mundo como luz, porque a veces no se ve claro, a veces estamos todavía en tinieblas o con espesa niebla que no nos deja ver con claridad, o si nos tropezamos y nos vamos. Entonces yo creo que hoy más que nunca necesitamos de esa luz de Cristo, necesitamos que este 2020 sigamos en la luz, esté iluminado y nos dejemos guiar por esa luz, porque esa luz siempre está. Es que eso es lo más maravilloso, Padre. Sí. Y es hasta lo más, es maravilloso en el sentido de que esa luz permanece encendida por siempre, por toda la eternidad. Y quienes vivimos en esa tiniebla o en esa nublazón que nos impedimos ver la luz, somos nosotros mismos con nuestras acciones, con nuestra negación a querer ser dirigidos por esa luz y ser alumbrados por esa luz. Ahí nos cegamos. Nos cegamos y no reconocemos que Él es la luz verdadera que nos guía por el camino correcto. Claro. Y que al guiarnos por el camino correcto nosotros podemos estar en la certeza de que lo que hacemos lo estamos haciendo bien. Y entonces al hacer las cosas bien, nosotros estamos trabajando para formar, para crear reino, seguir sembrando ese reino que el Señor nos ojalá y que se sigan cumpliendo esa profecía de Isaías, que los que habitan en una región de sombra y de tinieblas, una luz resplandezca a través de nosotros, sí. Que también somos llamados a ser luz en medio de los demás, luz del mundo, exacto, como Cristo nuestra luz. De Él recibimos la luz que resplandece en nuestra vida. Y entonces nosotros, ¿qué nos toca? Reflejar esa luz, correcto. Sí. Reflejar la luz por la que nos permitimos ser iluminados. Sí. Y yo creo que lo primero pues es también dejarnos iluminar por Cristo, porque en nuestras vidas muchas veces hay espacios de oscuridad, de mucha oscuridad, de tinieblas, Entonces, miedos, incertidumbres, hambres, no solamente de comida. Por eso la palabra de Dios es luz para nuestros pasos, lámpara que alumbra mis pasos, antorcha en el sendero. Es maravilloso, ¿verdad? Cómo podemos reflexionar entonces en el tema de la luz, en el tema del discipulado y el llamado, y seguramente nuestros hermanos pues pueden seguir profundizando alguna idea de estas. Y otro punto importante, Padre, también, así como sí. para poder concretizar, sí. Que el Señor se hace cercano. Con los que están solos, con los necesitados, con los hambrientos, con los enfermos, viene y se hace cercano. Sí. Él está siempre cerca de nosotros. Y que también eso es algo que nos impide ver esa oscuridad y esa tiniebla en la que vivimos. Sí. Nos impide ver esa cercanía del Señor, ese amor que el Señor nos prodiga cada día. A veces uno se acostumbra a estar en las tinieblas, yo creo, ¿verdad? En algunas personas que no quieren ir a la luz se niegan. Uh-huh. Por eso va a decir San Juan en el prólogo, vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Prefirieron las tinieblas a la luz. Bien, pues creo que con estas ideas de meditación, de aplicación del texto a nuestras vidas, sobre todo hoy más que nunca necesitamos retomar nuestro camino de discipulado, ¿verdad? Porque Él es Jesús, ¿verdad? Él es nuestra luz, el que nos llama a seguirlo y poder permanecer en la luz, ¿verdad? En el día, y no dejar a un lado nuestras tinieblas. Las tinieblas, exacto. Nuestras malas obras, etc. Sí. Bueno, pues vamos a la luz de esto, pues sí. Ahora una oración. Nuestra oración que nos suscita el texto. ¿Alguna oración de petición, de acción de gracias? Pues de petición, Padre, yo soy bien
Yo soy bien pedinche. Bueno, te vamos a dejar la tarea que después hagas una de alabanza al Señor. De alabanza. Por su luz, No, por su lo presencia. te glorifico, Señor, por ser esa luz que ilumina mi vida y que me permite ir viendo poco a poco el reino que tú me tienes preparado y que yo también puedo ayudar a mis hermanos a preparar ese reino. Por eso te doy gracias, te glorifico y también, Señor, te doy gracias porque me permites, dentro de mis limitaciones, anunciar tu palabra a los que no te conocen, llevarles esa buena nueva que tú has traído, esa novedad que tú has traído, y que siempre me permitas decir, porque el mérito es tuyo, yo no, sin ti no soy nada, siempre permite decirme que soy sierva inútil y que hago lo que me corresponde. Amén. Yo voy a iniciar con el canto aquel del Salmo que nos describe a Jesús como nuestra luz. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es la defensa de mi vida. Si el Señor es mi luz, ¿a quién temeré? ¿Quién me hará temblar? Gracias, Señor, por venir al mundo como luz, por venir a nuestras vidas para disipar nuestras tinieblas, para iluminarnos con tu gracia, con tu presencia, con tu amor. Gracias, Señor, porque nos quieres como hijos de la luz, como verdaderos discípulos tuyos, que eres la luz del mundo. Gracias, Señor, por llamarnos también a caminar detrás de ti, a seguir tus pasos, a seguir tus enseñanzas. Gracias, Señor, por tu palabra, que es luz, que es vida para cada uno. Y te pedimos, Señor, que con tu palabra, con tu luz, sigamos trabajando en este año, sigamos haciendo que nuestro corazón, nuestras vidas se conviertan más a ti. Como Juan preparó el camino, invitando a la conversión, y tú, para que pueda llegar el reino de los cielos, has invitado también a la conversión. Permítenos, Señor, danos tu gracia para que sigamos en una conversión permanente, en una conversión continua de nuestro corazón hacia ti, de nuestros pasos hacia ti. Concede, Señor, a cada uno de nosotros que contribuimos, colaboramos en tu misión, también llevar esa misma luz y este mismo mensaje de conversión, de vida a nuestros hermanos. Señor, gracias por llamarnos a seguirte, a estar contigo, y te encomendamos también a todos los demás que has llamado, aquellos que se sienten débiles, aquellos que de pronto se han cansado, se han enfermado. Sé tú su fortaleza, su salud. Llénalos de tu gracia para que retomen el camino del seguimiento de ti, retomen el camino de la misión que tú les has confiado, y que pueda así seguir extendiéndose tu palabra, seguir llevando tu luz, tu vida, tu mensaje a muchos hermanos enfermos, dolidos en su alma, en su cuerpo, sanando sus corazones, sus vidas. Que se pueda, Señor, seguir proclamando tu mensaje a muchos pueblos, a muchas personas, para que todos en ti tengan vida eterna. Que seas tú, Señor, el que nos dé vida, y que podamos también ser mensajeros de tu mensaje, de tu palabra, de tu vida a otros hermanos. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es la defensa de mi vida. Si el Señor es mi luz, ¿a quién temeré? ¿Quién me hará temblar? Ave María Purísima. Pues vamos a pasar el último momento de la lección. Nuestro momento de Contemplación y acción.
acción y Así es, contemplación. la contemplación y la ¿Algún acción. propósito que nos El propósito. llevemos en estos días previos al domingo para trabajar, para vivir y claro, después también para nuestra vida? Para nuestra vida? Pues me quedaría, Padre, en ese llamado que le hace a Pedro y Andrés: Sí. venid conmigo y os haré pescadores de hombres. Venid conmigo. Y os haré pescadores de hombres. Ok. ¿Sí? Que me permita seguir escuchando su voz, seguir sembrando ese reino al cual Él ha venido a anunciar. El reino de los cielos ha llegado, llegó con Él. Entonces, que me permita eso, yo también ser pescador de todos mis hermanos, de todas esas personas que no lo conocen, que están lejos de Él, que no tienen amor, que me haga en ese oficio de pescador, me haga llegar a los que más lo necesiten, irradiando la luz que Él mismo me da. Muy bien. Sí, sobre todo en el ambiente de la escuela, del trabajo, de la calle, qué difícil es, ¿verdad? Hoy ser luz y ir contracorriente en esta dinámica Claro. tan compleja de violencia o de agresión o de dimes y diretes, ¿no? De dimes y diretes sobre todo, ¿no? Porque a eso se expone uno. Sí, muy bien. Y yo por otro lado sugiero y propongo la acción y el compromiso también, pues de dejarnos iluminar por un lado por Cristo, de descubrir nuestras zonas de sombra, de oscuridad personalmente cada uno, y después dejar que la luz de Cristo nos irradie, su gracia nos envuelva, su luz, y después, claro, llevar esa gracia y esa bendición que recibimos de lo alto a otros hermanos. O sea, creo que nadie da lo que no tiene, entonces nuevamente retomar nuestra propia salvación, lo que llamamos el querigma en la iglesia, retomar desde ese momento de gracia y de salvación que me da el Señor de un modo personal y luego llevarlo a otros hermanos, El encuentro. compartirlo con otros, ¿no? Como misionero, como testigo de ello. Sí. Y la última es también pues seguir contemplando al Señor en este mensaje en el cual Él nos habla de la conversión. Convertidos. Porque hay que convertirnos, La metanoia. cambiar la mentalidad, la forma de ser. Yo creo que El chip, como adecuarlo, ¿verdad? ese es algo clave Es fundamental. para seguir trabajando hoy Es en la iglesia. fundamental. Todos los que estamos dentro, también los que aún no están tan dentro, la conversión. En el plan diocesano de pastoral se habla de la conversión permanente. Yo creo que es un tema a estudiar y a seguir profundizando. Y tema difícil. Y tema difícil, Padre. Es un tema muy difícil porque eso cuesta. Y lo que nos cuesta no nos gusta. Así es, pero es lo que más vale la pena. Pero claro, iluminados con esa luz que nos llena, yo creo que todo se puede. De la mano del Señor todo se puede. Claro. Pues que Él nos ayude con su gracia, ¿verdad? Con su luz para lograr ese propósito de conversión. Claro que sí. Bueno, pues ya nos estamos despidiendo, amigos, hermanos, que nos han acompañado en esta lección divina. Estamos en esta celebración ya próxima del Domingo de la Palabra de Dios. El Domingo de la Palabra, tercer domingo del tiempo ordinario. Que no olviden Entronizar eso. la palabra, hacer su altar, darle un lugar digno. Recuerden que no es un libro, es Jesús mismo que nos habla a través de las Escrituras, y que entre más nosotros nos acerquemos a esta sagrada palabra, tendremos una intimidad más profunda, más honda con el Señor, para poder amarlo, para poder honrarlo como Él merece. Claro, sin duda que la palabra de Dios hoy necesitamos darle su lugar. Hay que escucharla, hay que hacerla nuestra, como la Virgen María, que se la apropió, se encarnó en su seno. Pues que ella nos ayude para que podamos seguir impulsando en este nuevo año la centralidad y la necesidad de la palabra de Dios en medio de nuestras familias, de nuestras parroquias y comunidades. Que así sea. Bueno, pues los seguimos invitando, ¿verdad? Es este fin de semana ya la fiesta. Aquí los esperamos
24, 25 y 26. El 24 con la misa, el brindis, el festejo de los 25 años de nuestra Escuela Bíblica Diocesana. Sí. Después del sábado las conferencias, va a estar el día muy bueno, ¿verdad? Conferencias sobre las Sagradas Escrituras, la espiritualidad bíblica, la revelación bíblica, los libros Muy apócrifos. iluminador. Y vienen nuestros obispos, ¿verdad? Vienen, Muy sí. interesante. Por ahí está circulando la información más detallada. Y el domingo la verbena popular, familiar, el pastel, el mariachi. La pachangona en familia. Muy bien, pues aquí los esperamos, ¿verdad? Sábado, viernes, sábado y No domingo. falten todos cordialmente invitados para poder dar gracias a Dios por estos primeros 25 años. Se dice fácil 25 años, padre, pero ha sido una labor Claro. titánica. Sí, y mucho De trabajo muchas, que sigue para adelante exactamente. todavía. Desafíos, retos que tenemos. Pues hermanas y hermanos, Dios los bendiga, Dios los acompañe. Les doy la bendición una vez más para que nos siga el Señor guiando y acompañando en este año. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Que el Señor les bendiga siempre. Gracias, Chela. Padre, gracias a usted. Hasta luego. Adiós.